Buenos días, les saludo en nombre de la Asociación Civil Media Análisis. Estamos dándole continuidad a este ciclo de conversaciones, perspectivas país, donde con diversos analistas, expertos, estamos poniendo el foco en lo que acontece y las perspectivas, lo que podría ocurrir en Venezuela a lo largo de este año 2022. El día de hoy me complace mucho estar acompañado del profesor economista Juan José Pérez. Él es personal de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, egresado de la Universidad de los Andes y además una persona que tiene un currículum muy diverso, desde premios en el campo del teatro hasta también haber sido seleccionado como deportista del año en otro momento, Juan José, ¿no? Sí, cuando estaba muchacho. Juan José, bienvenido a estas transmisiones, a estas conversaciones que tenemos por Media Análisis. El día de hoy estamos tanto en Facebook como en YouTube. Estamos abiertos a recibir y hacernos eco de sus comentarios, opiniones para nuestro entrevistado, como les he comentado, el economista Juan José Pérez. Juan José, comienzo con algo que estuvo muy presente a finales del año pasado, a finales del año 2021, pues se instaló una cierta, como suelen decir ahora los políticos, se instaló una suerte de narrativa que hablaba de que Venezuela se había arreglado, ¿no? O sea, que las condiciones habían mejorado de forma sustancial en Venezuela. Y pues se acuñó esa frase, Venezuela se arregló. Luego, pues cada tanto cuando tenemos alguna caída en alguno de los ámbitos de la vida económica o productiva, pues la gente dice, bueno, no se arregló tanto, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de este momento? Veníamos como en varios años de caída, diríamos que en caída libre, y al parecer el año pasado la caída no fue tan fuerte, o podríamos decir que se detuvo esa caída que vivía la economía venezolana. Bueno, gracias por la invitación. Para abordar este tema, la literatura ofrece un término extraño, se llama oxímoron. La gente, algunos dicen oxímoron, pero puede verse como las canciones de Ricardo Arjona. Sí, pero no. Acompáñame a estar solo, porque este es un país extraño de paradojas, pero que son reales, no son inventadas, no son ficticias. Desde los eslogans que se esgrimen desde el sector oficial hasta el comportamiento, porque es que no hay una economía sino dos. Una economía regida por el Estado, que es rentista, basada en el petróleo, y una economía del sector privado, que tiene otras características, etcétera. Entonces, se da el caso que a unos le va bien, que se puede observar, digamos, en algunos establecimientos comerciales o en algunos restaurantes de lujo, y ves a 2 cuadras otros que están en condiciones de indigencia, miseria extrema. Entonces, depende de cuál sea el sujeto de la oración, el resultado es distinto. Su visión de mundo cambia. Entonces, claro, la alusión que se hace sobre la trayectoria de los grandes indicadores de la economía se refiere al PIB, para que la gente al Producto Interno Bruto, para decirlo de un modo entendible para todos. Una persona que era, si la economía tenía el tamaño de Schwarzenegger, digamos que tenía 100 o 100 kilos, fornido o robusto, pasó a ser como la chilindrina. Llegó a ser, sí, el hundimiento fue un 80%, quedó reducido a 20%. Claro, cualquier salto que dé la chilindrina, wow, pues es significativo porcentualmente, porque estaba muy mal. Y eso hay que celebrarlo, cualquiera que sea la apreciación de la realidad. Eso es lo que hemos vivido, pues tuvimos una contracción tan fuerte que cualquier leve recuperación, pues podría entenderse o leerse sin duda de forma positiva, pero estamos muy distantes de ser el país que una vez fuimos en materia económica. Sí, es que no es un problema de crisis coyuntural. Venezuela se apresta para abordar, ya empezó, solo que no se ha reconocido oficialmente, que el modo de vida basado en el petróleo se acabó.
concluyó. No hay posibilidades de seguir. Pudiera quedar algún residuo de aquella importancia o más, pudiéramos decir que va a subsistir allí con algunas ilusiones, pero eso ya, la fiesta petrolera feneció porque los precios y los costos no permiten seguir por esa vía. O sea, nosotros vamos a andar otro camino. Pero en esa posibilidad de que se abre, de que la economía mejore, puede ser que no sea para todos los sectores, pero a grandes rasgos que mejore, vamos a entrar en una fase muy difícil en la cual no tenemos experiencia, no estamos acostumbrados, no sabemos cómo el sector oficial puede trazar una política económica que enrumbe eso, pero lo más probable es que entremos en una fase que yo he llamado arbitrariamente, pero para ilustrar la situación, el efecto delfín, que el animalito salta, pero nosotros sabemos que llega un momento en que va a caer y se va a sumergir. ¿Cuánto tiempo se va a sumergir? Va a depender de las políticas que se desplieguen, de la respuesta que dé el sector privado y unos eventos un tanto azarosos porque corresponden al escenario internacional. Porque ciertamente un país petrolero se define como un país que capta dólares y los gasta también afuera. Entonces, dependiendo de esos eventos, ese salto del delfín y sumergirse, ese movimiento ondulatorio, va a estar en un tanque que puede subir el nivel del agua, entonces va mejorando la cosa. Pero pudiera ser que el nivel del estanque vaya mermando, va a seguir en el mismo movimiento, y la expresión de eso es... la gente puede percibirla, no es un invento académico para hablar mal o para hablar bien, sino que de repente, digamos, cuando ya pensábamos que el problema de la electricidad, del suministro de luz y que se había acomodado, entonces viene una recaída. Igual pasa con el dólar. Y pudiéramos presentar una serie de evidencias en torno a eso, que se desinfla, o sea, que, para seguir en el ejemplo, que él llegó a la cúspide, el pequeño salto, y ahora vamos abajo. Ahora, Juan José, si ya no somos un país petrolero, podríamos decir que somos un país post-petrolero. Esta Venezuela de hoy, que está en plena metamorfosis, ¿no? Donde no termina como de visualizarse el modelo, digamos, de sociedad, el modelo económico, a tu juicio, o mejor dicho, con los datos que tú manejas, ¿de qué vive hoy Venezuela? O sea, es decir, si en el pasado claramente el petróleo era el eje de la actividad económica nacional, hoy, ¿cuál es el eje sobre el cual gira la economía o que el eje que hace girar, digamos, a la economía venezolana? Venezuela vive del comercio, solo que hay un cambio trascendental que no ha sido advertido porque como la unidad de cuenta es el dólar, sí, pero ya no es el dólar petrolero, el dólar rentístico, sino el dólar que aporta el sector privado. Por eso es que pues, se ven allí los bodegones, se ve el movimiento, pero ya el sector público menguó. Más del sector público lo que tiene son deudas acumuladas, problemas para acometer inversiones en algunas áreas importantes que pudiera, digamos, parapetear o detener la caída, porque carece de dólares, eso es la renta petrolera. Pero el sector privado también enfrenta problemas. Es que la política económica le ha fijado un precio al dólar. Y ese dólar, que puede ser para algunos que pudieran llamar que se estabilizó, esa creencia generalizada es una barbaridad, porque el dólar no debe ser ni alto ni bajo, sino debe tener el precio de equilibrio. Y mientras no rescatemos esa idea, entonces la economía lo que tiene es camisas de fuerza, que tiene la posibilidad, pero la camisa de fuerza le impide saltar. Y en otros, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Para citar una cosa que se puede verificar, hace 3 días el gobierno prorrogó la exoneración de aranceles a las importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo está basado en las importaciones. Mientras que
los exportadores que estaban a la espera que Sí, que poder llevar su producto fuera de Venezuela. para poner a saltar el delfín que yo digo, entonces quedan a la expectativa que nunca cuaja. Igual pasa para algunas empresas del Estado que no están tan deterioradas que pudieran recomponerse en el corto plazo, entonces le falta el aire, la fuerza para impulsarse. En esta situación en la que estamos, Juan José, hoy el Estado el Estado venezolano, de nuevo, pues ya no es ese petróleo, ¿de dónde recibe principalmente ingresos el Estado venezolano hoy? Hoy recibe una parte que es de imposible cuantificación de los royalties que recibe del arco minero del Orinoco, de diversas fuentes, que no se sabe, pero es un tipo de ingreso que es muy azaroso. Es decir, nosotros podemos contabilizar cuántos barriles vamos a extraer mañana o pasado mañana, pero no sabemos cuántos kilos o cuántos gramos de oro vamos a extraer o descubrir en el próximo año. Entonces eso es muy volátil, con eso digamos que no se cuenta a ciencia cierta. Pero el gobierno tiene algunos ingresos por la venta de la gasolina, porque la venta de la gasolina es como exportaciones, porque se está vendiendo en dólares. Y actualmente la política económica entró primera vez que eso ocurre, que el mismo sector privado está suministrando los dólares que ofrece el gobierno a través de la actividad bancaria. O sea, no es el gobierno que los aporta, sino con las cuentas custodia, el sector privado deposita en los bancos y ese dinero se recicla y lo ofrece el gobierno porque el gobierno todavía tiene control sobre la divisa. Entonces aparece como si fuera un dinero gubernamental, pero no, es un dinero de la República. Tenemos aquí unas preguntas que nos hacen, Juan José, nos preguntan Mariela Valenzuela, nos hace una pregunta por Facebook. ¿Cómo afectará el cobro del impuesto en dólares al ciudadano común en su poder adquisitivo? Conectado con esta pregunta, también la periodista Mardi Castillo nos preguntaba sobre las implicaciones que tendrá para la economía ahora la nueva política del gobierno de imponer restricciones e impuestos a la circulación de divisas en el país. Realmente se ha hecho una laraca, se ha armado un aspaviento por un efecto que ciertamente pudiera ser, como todas las cosas, pudiera tener algunos efectos positivos y otras cosas no tanto y otras francamente negativas, porque la economía se había impulsado en base al esfuerzo del sector privado, que cada quien, porque aquí no hubo una dolarización oficial, autorizada, ni mediante decreto, sino fue espontánea, porque fue un refugio para que no perdiera el valor del dinero que tenían las personas. Ahora empiezan a pecharlo, pero aquí, ¿qué porcentaje, digamos, del país van a pechar? A un 25%, porque el 50% de la economía venezolana son recogelata, amas de casa, toderos, economía informal, buhoneros. Personas que no pagan impuestos. Personas que no pagan impuestos, es decir, no son contribuyentes. Y más, además que son, en el caso de que ocurriera, son muy hábiles para evadirse, para eludir Claro, el impacto. Sí. El otro 25% de la economía del sector público, que por definición y por reglamentación no se cobra a sí mismo. Ahora, se generó un problema, es que prácticamente cuando se le da luz verde al impuesto, el mismo día manda a frenar porque las cuentas en dólares abiertas en el territorio, entonces no se puede movilizar. Una especie de corralito que hay allí, entonces quedamos otra vez en el sí pero no.
El efecto positivo que pudiera servir para el gobierno para incrementar la recaudación se va a convertir en un boomerang, porque si tú estás tratando de obtener unos ingresos en base a la circulación del dólar y no lo dejas circular, entonces no vas a tener los ingresos. Lo que va a hacer es que al delfín le va a poner una carga en el lomo para que se hunda cuando estaba tratando de impulsarse. Estas son las contradicciones, porque es que no es fácil. Venezuela no tiene experiencia. Bueno, ahora todo el mundo está entendiendo que no se trata de una cosa, de una crisis pasajera, momentánea, que vamos a esperar que mejore la cosa, sino es todo un cambio de rumbo. Nos pregunta el periodista Alexis Sánchez, él nos acompaña desde el estado Cojedes, periodista de las noticias de Cojedes. En Venezuela no se producen dólares, pero en la economía predomina esa moneda. Vivimos una especie, se pregunta él, vivimos una especie de burbuja dolarizada, producto de un origen poco claro, y él se pregunta si esa burbuja podría estallar, explotar próximamente. No, es que en todos los países del mundo, porque Venezuela es un país rentista, petrolero, nosotros somos un caso muy singular, porque nosotros no aparecemos en los libros de texto por eso. Porque es que aquí el dólar es, digamos, el dólar transaccional, para que se entienda, dólares para hacer operaciones. Pero todos los países del mundo obtienen dólares del comercio internacional, valga decir, de las exportaciones. Aquí no, aquí se utilizó para comprar todo conjunto de cosas para preservar el valor de la moneda, de lo que se tenía. Ahora, tenemos que entrar en una fase de producir los dólares, y no hay otra, hay dos maneras de producir dólares, exportando o desarrollando el turismo. Y eso es lo que viene. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene capacidad instalada, solo que está ociosa, porque la política económica en algunas ocasiones ha servido de camisa de fuerza y en otras porque está entrabado de manera tal que el sector privado no puede exportar. Hasta tanto eso no se corrija, seguiremos en esa circunstancia de avances y retrocesos. Nos comenta la periodista Luinerma Márquez, ella cita al economista Luis Vicente León. Luis Vicente León aseguró que la nueva medida del impuesto a las grandes transacciones por parte del Ejecutivo se debe a un interés en reforzar el uso de la moneda del bolívar. ¿Cree usted que eso pueda lograrse? No, es que no. La economía, si estos pequeños pasos que ha dado de recuperación, no es crecimiento, estamos en una fase de recuperación, así se llama, se debe a un esquema de libertades, de emprendimiento, de iniciativa, porque la sobrevivencia lleva a abusar el ingenio, y que ese crecimiento del PIB que se refleja en las estadísticas, se percibe en la gente que todo el mundo ideó algo como sobrevivir, como resolver su vida. Ahora, el gobierno busca reforzar el uso del bolívar. Uno tiene que preguntarse cuál es el objetivo. Si Venezuela es un país que necesita importar bienes, necesita dólares. Y si va a exportar, pues también necesita dólares. O sea, eso no conduce a nada. Ahora, lo que ocurre es que en Venezuela todo el mundo se acostumbró que todas las medidas económicas tú le buscas el lado político. Y todo el mundo es sospechoso. Y esto será porque que no entiendo, porque me está haciendo como una especie de dribbling ahí y entonces yo no sé dónde está la pelota. Bueno, porque todo el mundo sospecha que le están proponiendo algo, pero hay unas segundas intenciones. Entonces, tampoco la política económica tiene acatamiento en el sector privado porque no hay confianza. Tenemos una pregunta de Moisés por Facebook en relación a qué impacto podría tener en la economía tú has comentado ahora, Juan José, este acercamiento, esta relación de cómo en Venezuela siempre se ve el trasfondo político de las medidas económicas. Una persona que sigue la transmisión por Facebook se pregunta si Moisés Enrique Villegas,
si una negociación, un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela podría ayudar a la economía venezolana. Ese acercamiento, si es que existe, no va a llegar a nada, por dos razones. Venezuela pudiese recuperar en algo la producción petrolera. Déjeme decir, por lo menos, dos datos. El año en que más se logró incrementar la producción fue en 1992 y hubo un incremento de 250.000 barriles diarios, que fue un récord, una proeza, una hazaña a nivel de Venezuela y a nivel mundial, porque eso es un crecimiento espectacular, inimaginable, esa cantidad de barriles de un año a otro. Había ciertas condiciones y era lo que se llama petróleos livianos o condensados. Ahora nosotros no, nosotros tratamos de explotar el petróleo de la faja, que son crudos costosos a profundidad, que requiere tecnología, requiere inversiones y un periodo de maduración de más o menos 4 años, que pudiéramos hacerlo, pero habría que esperar un lapso a que madurara esas inversiones y pudiéramos estar exportando. Ahora, uno pudiera vislumbrar un futuro promisorio, porque no se trata de ser optimista o pesimista, sino es que hay una pregunta práctica. Si yo no soy capaz de llevar gasolina a las bombas que tengo aquí en mi patio, o sea, difícilmente puedo proponerme una meta tan ambiciosa, porque debe haber algo que me ha impedido que yo sea capaz de producir en los niveles que requiere. Y ese algo es que el precio no da, el precio internacional, ni los costos de extracción permiten llevar ese barril al mercado. Entonces pudieran haber acercamientos políticos, pero eso corresponde a otra índole de razonamientos. Pero desde el ámbito de la economía hay que descartar esa posibilidad poniendo los pies sobre la tierra. Hay un comentario aquí, Juan José, un comentario en Facebook que coloca José Pérez. Él dice: Venezuela busca vivir hoy de la economía privada y retomar el aporte fiscal. ¿Tú crees que eso es algo que prevalece en el país o de nuevo estamos hablando solamente de un sector? Dos cosas. Todos los países del mundo tienen una fuente de ingreso que son los tributos, se llaman estados fiscales. Venezuela, el caso especial, la anomalía o la singularidad, como quisiéramos llamarlo, vivió 100 años con dos fuentes de ingreso. Uno que era el petróleo, que generaba una renta que nos mantenía el extranjero, al Estado era mantenido por el extranjero por los dólares, y esa mata se secó, esa fuente se secó. Ahora tenemos que ser un Estado fiscal, como todos los demás, pero mientras asimilamos que esa es la vida que nos corresponde, entonces los intentos desesperados por sacarle todo el jugo al sector privado de entrada, lo que hace es que no va a dejar ni siquiera, ahorita que está tratando de gatear el muchachito, o sea, ya lo va a poner un paralítico, un lisiado, porque lo va a asfixiar. Si antes había una asfixia regulatoria, ahora es que le va a extraer una cantidad de impuestos que igual que lo inmoviliza, porque no da la base a los negocios. Esto que algunos han llamado voracidad fiscal, ¿o no es correcto hablar de esa voracidad? No, es que como todas las cosas, aquí pasa, nosotros en algún momento nos vamos como país a agarrar mínimo de lo que se llama sentido común. Cualquiera puede intentar vender un carro viejo, digamos del año 2005. Usted puede decir, sí, pero estoy pidiendo $10,000. Claro que puede pedir y dará miles de vueltas con eso, pero no lo va a vender, efectivamente, porque es que nuestra tragedia es que nuestra imaginación es febril, fantástica, pero la realización, o sea, el uno es por alto vuelo y el otro es rasante al piso. Entonces, como no coincide, no lo vivimos como Alicia en el País de la Maravilla. Cuando no coincide la cosa, nos ahogamos en las lágrimas del ratón y Alicia, porque ahora ya no solamente el Estado y el sector privado, sino que los dos están llorando porque atraviesan por problemas terribles. Volviendo al tema del impacto internacional, comentábamos ahora ese acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos,
Yunerma Márquez nos pregunta qué implicaciones tendrá en la economía de Venezuela esto que estamos viendo, este conflicto, la invasión rusa de Ucrania. ¿Qué impactos tendría en la economía de Venezuela? Una ilusión momentánea, pasajera, porque lo que está ocurriendo en el mundo es que eso que se llamaba mercado petrolero le dio paso a otro evento mayor que se llama el mercado energético. Entonces, en el mercado energético ahora compite el petróleo tradicional, se llama crudo convencionales, los esquistos, que es el petróleo tecnológico que sacó Estados Unidos, y todas las fuentes renovables o verdes que descansan en la economía del hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? El que intente vender petróleo a precios por encima de las renovables se lo van a comer y lo desplaza, desaparece del mercado de inmediato. Entonces está obligado a tener precios bajos. Pero hay todo un movimiento que ya se ve, por ejemplo, en España, que confronta problemas, que todo el mundo, porque eso se ve en las redes, que los combustibles están elevados y el precio de la electricidad, pero no es por lo que la gente supone, es que se está pechando, hay impuestos gravísimos, muy severos, muy elevados, al carbono, a todas las fuentes contaminantes, y eso se suma al precio. Entonces, el petróleo es un bien que está amenazado por la caducidad. Las energías fósiles en cualquier momento van a desaparecer. Por cierto, la noticia del 31, hace 4 o 5 días, que se reúne la OPEP, es que las agencias noticiosas revelan 2 puntos, que llegaron a un acuerdo para incrementar la producción, para que el precio no se dispare. Y segundo, que decidieron desechar las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía. Entonces, pero en esa letra chiquita que nadie lee, lo que dice la Agencia Internacional de Energía es que no recomienda a ningún inversionista ni a ningún país invertir en petróleo fósil, porque no va a haber retorno de las inversiones. Y allí calculan que a más tardar el declive del petróleo y que va a empezar a declinar de manera rápida es el año 2029. Y las inversiones en el sector petrolero requieren un mínimo de 30 o 40 años. Tenemos una pregunta, Juan José, que nos hacen por Facebook. Dailis Primera se pregunta, ¿cuál es la estrategia sobre la suspensión de transferencias entre cuentas en divisas? Tú mencionabas ahora que podemos estar ante lo que podría ser un corralito, ¿no? Sí, es que allí no está claro, porque algunos pudieran pensar que caímos por inocentes. Esas cuentas ascienden más o menos a 3.900 millones. Eso es según Sudeban, eso es lo que está allí. Y a lo que habría que sumar unos 400 millones adicionales de los convenios cambiarios número 20, de una cosa que venía de antes, las empresas extranjeras. Entonces, esos están atrapados allí. El gobierno entiende que una vez que promulga la ley y entra en vigor, a un gran sector que guardó su dinero en custodia allí, es como si se hubiera puesto el paraguas antes de que empezara la ley, porque a ese no le puede cobrar porque la misma ley dice que no, y cuando se diseñó el instrumento legal, era tenga los dólares, pero en Venezuela, no los tengan en el extranjero, y la gente hizo caso. Y ahora, luego de que los tiene en el país, no los puede usar. Y volvemos otra vez al sí, pero no. Ahora, el gobierno dice, o los voceros, el gobierno no. Las autoridades, que en este caso corresponde, que es a la Sudeban y al Banco Central, decir en cualquier momento si eso continúa, se quedó así, o lo remite a la Asamblea Nacional para que modifique el decreto, o le da la potestad al presidente que disponga de alguna modificación. Pero eso ha creado
más que malestar, porque o sea, nadie está hablando de confiscación ni nada de eso, sino que no sabemos a qué atenernos. Entonces lo que crea es una parálisis. Nos pregunta aquí José Pérez por Facebook si decretar una dolarización, hacer oficial la dolarización que vive Venezuela, podría ser una solución para la crisis económica. No, es que vuelvo otra vez, perdóneme el sintagma fijo, así como todos los cuentos era así una vez. Es que aquí hay muchos aspectos contradictorios y tendemos a pensar como éramos en el pasado, que teníamos siempre dos fuentes, ahora tenemos una sola. Venezuela tiene que... venimos de una etapa muy reciente donde no había, digamos, un precio para el dólar, sino habían 4 o 5 de manera oficial. Pasamos a otra donde habían como 6 o 5 tasas y se simplificó. Llegamos al dólar paralelo, pero todavía tenemos 2, y al dólar BCB. Tenemos otra moneda que dice que es criptomoneda, se aceptan pagos en divisas, en euros, y todo el mundo de los pagos internacionales sin que pase por el sistema financiero nacional. Todo eso debe acabarse. ¿Por qué? Porque la economía se unificó y crear una moneda única que borre toda esa cosa con $1, un bolívar. Y para resolver ese problema de la tasa de cambio, las emisiones inorgánicas, para que podamos entendernos los agentes económicos internos, porque la economía marcha indefectiblemente hacia una sola economía, fusionar todo. Entonces, en esas condiciones ya no debe prevalecer la ambigüedad que una moneda que tiene el gobierno o una tasa preferencial porque ese mundo cesó. ¿Y cómo calificas tú el proceso que vivimos, que hemos estado viviendo en esos últimos años? Ya tú describías cómo en una situación crítica, pues los ciudadanos, los comercios, la gente apeló al uso del dólar como una manera de protegerse. ¿Cómo podríamos llamar esta dolarización tan particular de Venezuela? ¿Es una dolarización de facto? Obviamente no fue decretada, pero ese uso o es una dolarización transaccional. Exactamente, para las operaciones. Para las operaciones lo que ocurre es que por la misma condición de país petrolero, bastantes agentes económicos venezolanos tenían dólares en el extranjero y están obligados a traerlos, más allá de lo que la gente supone, que porque era dinero mal habido, que yo no sé, pero en todo caso, la posibilidad de que puedan hacerse ganancias reales con ese dinero es trayéndolo. ¿Por qué? Porque lo compró aquí, digamos, a 10 bolívares y lo va a traer costando 50,000 veces más. Ahí se realiza la ganancia. Si lo deja en el extranjero no hay ganancias extraordinarias. Por eso es que uno ve la proliferación de bodegones, centros comerciales y cosas de esas, pero todos con productos importados, porque los dólares ahora los tiene el sector privado. ¿Hay una estimación, Juan José, de cuánto dinero venezolano en manos privadas está fuera del país? Sí, pero no es fiable, porque es que nosotros tenemos un problema. El gobierno recaba las estadísticas, eso existe, pero desde 2016 dejó de publicar las estadísticas fundamentales. Y hay otras que suponemos por encuestas y cosas que se saben, o por lo que denominamos las estadísticas espejo, averiguando en otros países. Pero los mecanismos internacionales de eludir las estadísticas son muchos, total que no es fidedigna la figura que pueda, o el cuadro que pueda componerse en base a esos datos. Ana Carolina de Noticias 252 Carabobo, Ana Carolina Carta pregunta, ¿tiene la oposición venezolana, la oposición política, algún plan, proyecto para echar a andar, reactivar la economía privada? No. El punto es el siguiente, es que
en todo el espectro político, ubicándose que hay oposición o diversas oposiciones y gobiernos radicales y como se llamen, ellos parten del supuesto que seguimos siendo un país petrolero. Pero ese entonces le queda el síndrome ese que le pasa a la gente cuando le amputan una pierna. Entonces que se rascan, o sea, pero lo que ya no existe, pero le quedó la sensación mental. Entonces nosotros, todos los que escriben sobre estas cosas, razonan más o menos del siguiente modo. Si me ponen a mí a dirigir el país, yo sí pongo a caminar a PDVSA, pero no es porque la persona o el sujeto que haga de protagonista. Son las condiciones del mercado en la cual ya no vale la OPEP ni lo que pueda ser un líder de un país, sino porque ahora se armó un mercado competitivo y ese está basado en costos y precios. En lo que tú conoces, Venezuela y la economía venezolana, partiendo de esta realidad de que ya somos un país postpetrolero, ¿en qué campo piensas? Mencionabas el turismo como una fuente de atraer divisas, las exportaciones, pero pensando en términos de la producción nacional, ¿cuál sería para ti, digamos, un campo que podría ser interesante desarrollar? Además interesante, digamos, que sea viable, que sea posible. Al respecto hay que decir lo siguiente, ahí hay un franco optimismo, porque hay posibilidades, hay muchas ciertamente, porque el país tiene un parque industrial, que repito, con mucha capacidad ociosa. Nosotros tenemos cuadros preparados, hay capital, el dinero está aquí dentro del país y está afuera también, y tenemos talento, se sabe. Pero hay algunas medidas importantes de política económica, sobre todo el precio del dólar, para que haga viable las exportaciones y el turismo, pero habría que desarrollar toda la petroquímica. Como no vamos a desarrollar la industria de los combustibles, pero sí podemos desarrollar toda la industria del plástico, en la cual existe la infraestructura. Y está toda la maquinaria, tenemos los ingenieros, los mecánicos, los químicos. Y claro, habría que hacer otra cosa también. Es que no hemos mencionado, ningún proyecto económico tiene sentido, ni de ajuste, ni trascendente, ni coyuntural, ni estructural, si no se considera que en primer lugar tiene que modificarse los salarios. Los salarios tienen que cubrir lo que dice Juan Luis Guerra en sus canciones, el costo de la vida. Si tú trabajas y no te alcanza para comer, no tiene sentido trabajar, hay que irse del país. Y ese punto es neurálgico, y ese punto pasa porque tienen que entenderse el sector privado, el gobierno y los mismos trabajadores, estén sindicalizados o no. Sin ese punto no hay posibilidad de tener país, porque si no el delfín va a seguir siempre sumergido debajo del agua y ahí no va a poder respirar. ¿Cuál sería la medida, ya con esto cerramos, Juan José, cuál sería la medida de un salario digno, que esté acorde con una canasta, con el costo de una canasta alimentaria? Sí, el costo de una canasta alimentaria. Se llama canasta alimentaria solamente para los alimentos, sí, y la canasta básica son 2 canastas alimentarias, pero por lo menos que la gente pueda comer y asistir al trabajo. Sin eso no hay nada, ninguna posibilidad. Por ahí hay que empezar. Recientemente hubo un incremento salarial, tímido, pero hay que saludarlo. Sí, ese es el camino. Y hay que seguir hasta que en muy breve plazo podamos decir, bueno, ya puedo comer, ahora puedo trabajar. Bien, te agradecemos mucho, Juan José. Hemos estado conversando en esta continuación del ciclo de conversaciones Perspectivas País de Medianálisis. El día de hoy hemos tenido como invitado al economista, profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de la UCLA, al profesor Juan José Pérez. Les invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales. Les estaremos invitando próximamente a otra de estas conversaciones donde analizamos la coyuntura, el contexto de Venezuela y también las perspectivas del país. Hasta una próxima oportunidad.